Hoy en Sana que Sana vamos a hablar de un tema para las mujeres y también para los hombres, para que las contemplen, para que las comprendan y para que las ayuden a buscar soluciones para una situación relacionada con nuestra salud sexual y reproductiva que se llama endometriosis. Hoy nuestro invitado es el doctor Juan David Castañeda, él es ginecobstetra, especialista en cirugía endoscópica ginecológica. ¿Y eso qué quiere decir? Eso consiste, es una subespecialidad de la ginecología que consiste en hacer manejo quirúrgico de patología ginecológica por incisiones muy pequeñitas usando lentes. O sea que es un asunto que es menos invasivo. Es una cirugía mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva. Qué rico, doctor. ¿Qué es la endometriosis? Y aquí usted trajo este modelito como para ilustrarle a los y las televidentes frente al tema. Bueno, la endometriosis es una enfermedad básicamente una enfermedad crónica, inflamatoria, muy discapacitante para las mujeres, originada por la presencia de endometrio, el tejido que recubre internamente el útero, que forma la menstruación cada mes, se ubica por fuera del útero, en los diferentes órganos de la pelvis, en la vejiga, en el intestino, en los ovarios, en los ligamentos que sostienen el útero, a veces en partes extrapélvicas como en los pulmones, en el cerebro, en los ojos, y que causa una enfermedad muy discapacitante por el dolor crónico que produce y la infertilidad con que puede cursar la enfermedad. Vamos por pasos, mi doc. Aquí tenemos como el aparato reproductor femenino. Es correcto. Expliquémosle nuevamente a la gente, estamos hablando aquí del útero. Bueno, el útero es un órgano muscular, es un músculo parecido al corazón, es músculo liso, cuya función es albergar el embarazo cuando la mujer logra tener una gestación y contraerse al final de la gestación para expulsar el feto, ¿cierto? Pero el útero está recubierto internamente por una capa de tejido que se llama endometrio. Ese endometrio fisiológicamente debe estar solamente en el interior del útero, pero en la patología de la que vamos a hablar, endometriosis, se encuentran fragmentos de endometrio por fuera del útero ubicados en distintas partes de la pelvis. Y ese endometrio es el que expulsamos con la menstruación cada que tenemos nuestro periodo. Es correcto, o sea, la menstruación no es solamente sangre, ¿cierto? La menstruación es un tejido glandular que recubre el útero que cada mes, si no hay embarazo, se desprende y se expulsa a través de la vagina en forma de menstruación. Después de esta explicación, doctor, ¿habrá explicación para entender por qué ese endometrio coge por el camino que no es causándonos esos inconvenientes? Es que el recorrido que usted me acaba de decir, en qué lugares del organismo donde no debería estar puede llegar a estar parte de este tejido, es muy complicado. Es muy complicado porque no se sabe exactamente por qué se produce la enfermedad. La teoría más común por la cual se dice que se produce la enfermedad es porque parte de la menstruación en las mujeres no sale expulsada toda a través de la vagina, a través del cuello y expulsada por la vagina, sino que parte de la menstruación se regurgita a través de las trompas de falopio, cae al interior de la pelvis, ¿Qué son estas? se devuelve por las trompas de falopio y cae al interior de la pelvis, y esas células endometriales que caen a la pelvis se implantan y empieza a crecer endometrio por fuera del útero. Y eso es lo que causa y tantos eso dolores. Es lo que causa la enfermedad. Hay casos de endometriosis. ¿Habrá unas endometriosis en las que no cause tanto dolor y que sea un cólico que uno termine tristemente acostumbrándose a él, doctor? Pues realmente como la costumbre que tienen en los hogares de decirle a las niñas que el cólico menstrual es algo normal y a lo que se deben acostumbrar las mujeres, no debe ser una realidad, ¿cierto? Es normal que la mayoría de las mujeres sufren reflujo menstrual y la mayoría de las mujeres sufren algo de cólico durante su menstruación, pero lo que no es normal es que hasta el 10 a 15% de las mujeres que sufren ese reflujo menstrual sufren la enfermedad, ¿cierto? Entonces, no se debe uno acostumbrar al dolor, al síntoma doloroso, al síntoma del cólico intenso cada que viene la menstruación, porque es algo que no es normal. Usted dice que hay un poquito de normalidad si es una pequeña molestia, es un pequeño coliquito, pero cuando ya es un dolor que muchas lo hemos padecido y saben a qué nos referimos,
es cuando de pronto se debe ir al especialista para que la revise. Exactamente, o sea, es normal que la mujer, por ese reflujo que lo sufre la mayoría de las mujeres, tengan un cólico menstrual manejable, tolerable, pero cuando el cólico menstrual es anormalmente intenso, anormalmente incapacitante, la paciente debe acudir al médico para que se haga una evaluación muy concienzuda y buscar la causa real de la enfermedad, del dolor, que generalmente es endometriosis. ¿Es normal, doctor Castañeda, que uno tenga que tomar mensualmente pastillas, no nada recetado por el médico, sino de las que venden normalmente en el mercado, en particular para los dolores menstruales? ¿Eso es normal? ¿Hasta ahí es normal que yo mensualmente tenga que hacer eso o no? Sí, es correcto, hasta ahí es normal. Hasta ahí, hasta ese tipo de medicamentos. Si el dolor sigue siendo anormalmente intenso, a pesar de tomar los antiinflamatorios mensualmente, es mejor descartar que la paciente no tenga una enfermedad endometriósica. Perfecto. Doctor Juan David, ahora sí lo dejo sentar. Bienvenido. Muchas gracias. Pase usted al sofá, bienvenidos a nuestros televidentes. Este es un asunto que solo entendemos las mujeres, porque es un asunto complicado, pero es un asunto que tiene alternativas, doctor. A veces es difícil, a veces hay asuntos más complicados, pero lo importante es que siempre hay salidas para este tipo de dolencia. Es una enfermedad que es de muy difícil manejo, pues en la actualidad todavía sigue siendo un gran coco para la ginecología, ¿sí? Se siguen todavía haciendo congresos mundiales solamente para hablar de endometriosis porque no se sabe exactamente pues por qué se produce, porque la teoría del reflujo menstrual es como la más aceptada, pero hay otras situaciones en que hay pacientes que presentan síntomas endometriósicos y no se sabe exactamente por qué le pasa eso a la paciente. Hay pacientes que pueden tener endometriosis en sitios tan extraños como el pulmón, ¿sí? Entonces a la paciente cada que le viene la menstruación le da dificultad respiratoria, la examinan, le encuentran un derrame pleural como si tuviera agua en el pulmón y eso se le repite cíclicamente y resulta que lo que tiene la paciente es que el pulmón se le llena mensualmente de menstruación y a veces tienen que recurrir a cirugías como la extirpación del pulmón para evitar que el derrame pleural se siga repitiendo. Hay sitios tan extraños de aparición de endometriosis como la cámara anterior del ojo, entonces uno dice, ¿cómo llega menstruación hasta ese sitio? Entonces hay otras teorías en la génesis de la endometriosis que no solamente es el reflujo menstrual, sino que tal vez por vía hematógena, por vía linfática también pueden viajar células endometriales que se siembran en sitios distantes a la pelvis. Y usted decía, doctor, ahora un porcentaje, quiero enfatizar en ese. ¿Qué porcentaje de nuestras mujeres en nuestro medio pueden sufrir endometriosis según los estudios? Según los estudios se calcula que un 10 a un 15% de las mujeres pueden sufrir enfermedad endometriósica, que eso es un porcentaje muy alto de pacientes. Doctor, ¿y esto sucede cuando comienzo a ser mujercita y empieza mi pubertad? ¿O yo puedo ser una mujer que no tengo esta situación y tengo mis menstruaciones normalmente y más adelante se me desarrolla una endometriosis? Sí, es correcto. Hay situaciones, o sea, la mujer puede, desde que empieza su menarca, la llegada de su primera menstruación, puede empezar a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Es muy importante en el desarrollo de la enfermedad, pues, analizar muchos factores, incluyendo la parte genética, ¿sí? Se ha visto que cuando en la familia alguien tiene endometriosis, la probabilidad de que sus familiares en primer grado de consanguinidad sufran la enfermedad con el paso del tiempo puede ser hasta 6 a 7 veces más frecuente que en las mujeres donde no hay esa enfermedad en la familia. Entonces, es muy importante estar atentos a la aparición temprana de la sintomatología dolorosa en las mujeres cuando empiezan a menstruar, porque pueden ir desarrollando la enfermedad con el paso del tiempo. Ajá. Nos acostumbramos a esos dolores y dejamos que pase el tiempo. Por ese asunto es normal, usted es mujer, mensualmente tiene esa tortura de cólicos. Por acostumbrarnos a ese dolor, entonces, según lo que usted está diciendo, se pueden complicar las cosas hasta llegar a una endometriosis. Sí, claro, se pueden complicar las cosas porque para muchas familias, muchas mamás, es normal, entre comillas, el dolor menstrual y a veces el dolor menstrual intenso. Y esa es una creencia errónea en nuestro medio, ¿cierto? Cuando una mujer presenta sintomatología dolorosa intensa con la menstruación, anormalmente dolorosa, incapacitante, pues se debe pensar en la existencia de la enfermedad y se debe acudir al médico para hacer evaluaciones pertinentes para tratar de descubrir el origen del dolor.
Doctor, vamos a abrir nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Ustedes ya la conocen, ya se la aprendieron, para que por favor nos transmitan, le transmitan al doctor sus inquietudes, sus aportes, para que juntos hoy conozcamos sobre este asunto que se llama endometriosis. Empecemos a recibir algunas preguntas, a pasar algunas de las preguntas que nos encontramos caminando por ahí por las calles de Medellín. Doctor, aquí la podemos ver, la primera de ellas. Buenas, habla María Elena. ¿Existen factores de riesgo para adquirir endometriosis? Factores de riesgo, doctor, ya hablaba usted de hereditaria de alguna manera. Sí, hay un componente genético de predisposición a sufrir la enfermedad, pero se ha visto que también la enfermedad es más común cuando las mujeres empiezan su sangrado menstrual en edades tempranas. La menarquia temprana, los periodos menstruales abundantes en cantidad y en días de duración favorecen que la enfermedad aparezca con más frecuencia. Hay otros factores como las anormalidades anatómicas, ¿cierto? Hay mujeres que desde que nacen tienen problemas congénitos en la formación de sus genitales internos, donde se forman tabiques que no dejan salir el flujo menstrual. A veces el himen, que es la membrana que recubre la entrada de la vagina, no está perforado, entonces se llama un himen imperforado que no permite la salida del flujo menstrual a través de la vagina. Malformaciones de los conductos de Müller, donde no se forma vagina o no se forma cuello uterino, entonces el útero, al formar la menstruación, no tiene por dónde evacuarla. Esas situaciones pueden hacer que con más frecuencia aparezca la enfermedad en las mujeres. ¿A qué edad normalmente sería lo normal? Eso depende de cada mujer, niña, cómo se desarrolle, pero ¿cuál es la edad promedio en que uno espera normalmente la menarquia? Sí, la menarquia. Normal, pues hasta hace unos años la edad inicial de la menarquia era una menarca a los 11, 12 años. Con el paso del tiempo y la modernidad, el estrés y los cambios genéticos de la gente ha ido cambiando la edad de la menarca, y ya hay mujeres que empiezan a menstruar por primera vez a los 9 años. ¿Sí? Doctor, ¿y esas son las causas de que se haya adelantado ese ciclo sí, en nuestra? Y esto es mundial, esto es como un fenómeno mundial. Es el tener menarcas tempranas hace que la paciente esté más expuesta a más ciclos menstruales, ¿cierto? Entonces la mujer que tiene menarcas muy tempranas, que tiene o no tiene embarazo, no ha tenido embarazos, o que tiene menopausias tardías, que cierra su ciclo fisiológico después de los 55 años, está más tiempo expuesta a la menstruación y puede favorecer la aparición de endometriosis con el tiempo. El estrés y los factores ambientales, la alimentación y todo aquello influyen en que nuestras niñas se estén volviendo mujercitas más rápido, Doc. Eso también influye, y también influye en la aparición de la enfermedad, ¿cierto? Porque todos esos factores a los que tú te refieres también producen trastornos inmunológicos, ¿cierto? Cuando uno maneja vidas muy estresantes, con mucha ansiedad, expuesto a muchos problemas, esos problemas alteran de todas maneras el funcionamiento inmunológico del organismo, y esas alteraciones inmunológicas hacen que también aparezca la enfermedad más tempranamente. Este doctor es un juicio, nos mandó muchas imágenes, estuvo muy de la mano con nosotros para hacer este programa. Usted nos mandó bastantes imágenes para que nos dé una clase aquí bien amena sobre el tema de endometriosis. Todo suyo. Bueno, como les mostraba ahora al inicio del programa, pues este es como una vista lateral de la pelvis femenina. Sí, ¿sí? Así de ladito. Esta es la vejiga, esta es la vagina que conecta con el útero, aquí están las trompas y los ovarios, y detrás de la vagina está el ano con el intestino. Normalmente el endometrio, que es este tejido que recubre el útero, puede estar por fuera en esta enfermedad que es endometriosis, y puede afectar con más frecuencia a los ovarios, pero también puede afectar todas las partes declives de la pelvis, el fondo de saco vesicouterino, el fondo de saco de Douglas, que es el espacio que hay entre el intestino y el útero, el peritoneo pélvico, y puede afectar otras estructuras incluyendo intestino delgado, hígado, diafragma, puede afectar la pared de la vejiga, ¿sí? Y producir los síntomas dolorosos. Mostremos entonces otras de las imagencitas, Juan, que nos envió el doctor. Bueno, ahí este es como otro corte, pues, para que entiendan dónde está localizado
el endometrio, es este tejido que recubre la cavidad endometrial. ¿Sí? Pasa a la siguiente imagen, por favor. Esta, por ejemplo, es una imagen laparoscópica de un útero. Este es el útero, esta es la pelvis femenina vista desde un lente que se pasó a través del ombligo de la paciente. Este es el ovario derecho, el fondo de saco Douglas, el espacio entre el intestino y el útero. Sí, aquí atrás, aquí abajo es el intestino, este es el útero, y este es un ovario que tiene una lesión de endometriosis. O sea, esto es el mismo tejido que forma el útero internamente cada mes. Ese mismo tejido está implantado en el ovario y comienza a formar una lesión quística, como se ve en esta imagen, llamada endometrioma, que es un quiste de menstruación en el ovario. ¿Y usted a través de esa laparoscopia, de esa cirugía mínimamente invasiva, puede quitar ese quiste? ¿Esa es la idea? Toda la endometriosis visible se puede retirar a través de cirugía mínimamente invasiva. Entonces, ese es uno de los tratamientos más comunes que se hace. La laparoscopia nos sirve para hacer el diagnóstico de la enfermedad en la paciente que es sintomática y nos sirve a la vez para hacer una terapéutica. Perfecto. ¿Quiere que sigamos viendo las imágenes? Yo creo que hay varias imágenes. Listo, sigamos, Juan. Juan. Mostrar. Esta es como la clasificación más común que se usa actualmente, que es la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, donde de acuerdo a la cantidad de lesiones que tenga la paciente, se clasifica de acuerdo a un puntaje en unos estadios, y se clasifica básicamente en 4 estadios: endometriosis mínima, endometriosis leve, moderada y severa, de acuerdo a la cantidad de lesiones de endometriosis, aunque también hay otra endometriosis que comúnmente no se ve, que se llama endometriosis infiltrativa profunda, que es una variedad muy agresiva de la enfermedad, donde se comprometen órganos como el intestino o la vejiga, donde la enfermedad puede afectar tanto estos órganos que puede llegar a producir o daños en la vejiga o daños en el uréter, o llegar a producir obstrucciones intestinales que requieren a veces cirugías grandes, cirugías donde hay que hacer resecciones amplias a veces de intestino o de vejiga. ¿Y esa tan aguda puede empezar en una mínima? Casi siempre empiezan como lesiones pequeñas que van progresando con el tiempo, pero como lo decíamos al principio del programa, el vicio que tienen las mamás: quédese tranquila, hija, que eso es muy normal, no le pare bolas, eso es muy normal en las mujeres, puede hacer que la enfermedad vaya progresando sin que la paciente se dé cuenta, ¿sí? Y avance hasta un grado severo de endometriosis o hasta un grado de endometriosis. Por ejemplo, miren esta imagen. Son ¿cierto? imágenes. Ustedes dicen, qué bonita imagen con su mirada científica, y uno le da escalofrío. Pero me parece muy interesante. Que se ven muy escalofriantes, pero esto es lo que vemos normalmente en las pacientes con endometriosis, ¿cierto? Este es un útero, ¿sí? Estos son ovarios completamente enfermos, completamente adheridos. Todas estas lesiones rojas sangrantes que se ven son lesiones de endometriosis que sangran cada mes, que esa es la característica de la endometriosis. El endometrio que está por fuera del útero sangra igual que el endometrio que está dentro del útero y produce un proceso inflamatorio, produce una reacción peritoneal, una peritonitis, ¿sí? Inflama toda la cavidad pélvica y produce la sintomatología dolorosa e incapacitante tan severa. Listo, doctor. Más adelante seguiremos con nuestra clase de endometriosis. Vuelve y siéntese, doctor. Varias preguntas. Yo le preguntaba que más o menos cuál es la edad promedio en la que las niñas están con su primera menstruación. Un periodo normal, ¿cuántos días debe durar? ¿Cómo debe ser ese sangrado? Como síntomas que uno diría, Dios mío, esto se puede ir por el lado de endometriosis, ¿cuántos días? ¿Y cada cuánto debe ser normalmente? Bueno, en promedio el ciclo normal de la mujer es un ciclo que puede durar, pues el periodo menstrual como tal es un periodo que puede durar entre cada 25 y cada 35 días se puede presentar la menstruación. En algunas mujeres vendrá el ciclo cada 25 días, en otras mujeres puede venir cada 28 días, cada 30, cada 35 días. Es muy variable dependiendo de cada paciente, ¿cierto? Sí. La sintomatología debida al sangrado menstrual debe ser la de un sangrado en moderada cantidad o en escasa cantidad, nunca un sangrado abundante que implique gastar un número anormal de toallas absorbentes, pues, o de protectores. Debe ser un periodo normalmente sin presencia de coágulos,
con un dolor que se presenta que debe ser de leve a moderado, que fácilmente debe desaparecer la sintomatología dolorosa con la ingesta de analgésicos comunes como buscapina, acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos del común uso nuestro, ibuprofeno, ¿sí?, que deben ser no incapacitantes, ¿cierto? Ese es como más o menos lo que uno acepta como un periodo menstrual normal. Doctor, sangrado con coágulos no debería ser normal. El sangrado con coágulos no es en ningún momento normal. Ajá, es como común, eso es sucede. muy común. Y aquellas mujeres que, Dios mío, casi que tienen que ponerse en el día protectores, toallas absorbentes de las nocturnas. Maternas. O sea, cuando son mujeres que tienen una hemorragia muy grande, que sufren mucho porque se van a manchar, como dice uno, tampoco es normal. Tampoco es normal. Todos esos son síntomas que me indican, vaya al médico. Esos son síntomas que advierten a la paciente que debe pedir una asesoría y una evaluación médica por la severidad de los sangrados. Bueno, doctor, empezaron a llegar las preguntas al 305-316-6560. Iniciemos, buenos días, felicitaciones, gracias por vernos. Tengo una hija que cada que tiene el periodo menstrual le da mucho vómito, demasiado dolor, hasta el punto de deshidratación. Yo pensaba que era embarazo. Un médico le diagnosticó endometriosis. ¿Esto tiene algún tratamiento? ¿Es operable? Juliana, un abrazo muy grande para ti. Doctor, hasta vómito. Bueno, eso se puede producir por la misma reacción peritoneal, o sea, como les decía ahora, ese sangrado que producen las lesiones endometriósicas en la cavidad abdominal produce una reacción peritoneal y producen casi que una peritonitis, como cuando a uno le da una apendicitis perforada que da una peritonitis, ¿cierto? Entonces, el vómito puede ser un síntoma reflejo a la irritación peritoneal a nivel de los órganos abdominales que está sufriendo la paciente. Entonces, si es un dolor como lo refiere la paciente, anormalmente intenso, con vómito incapacitante, pues le deben hacer un manejo, ¿cierto? O sea, no siempre que se sospecha la enfermedad, que es importante decirlo, se requiere que la paciente sea sometida a una laparoscopia, sobre todo mujeres jóvenes que están empezando sus ciclos menstruales. Lo ideal es pues visitar al médico, que el médico le haga un adecuado interrogatorio, haga una adecuada historia clínica, le haga un examen físico detallado a la paciente, ¿sí?, la examine, la toque, porque para uno diagnosticar endometriosis necesita dos cosas, necesita una oreja y un dedo, una oreja para escuchar lo que la paciente dice, lo que la paciente siente, y un dedo para tocarla. Casi siempre el examen ginecológico refleja dónde están ubicadas las lesiones de endometriosis o por qué la sintomatología inflamatoria de la paciente. Si las pacientes son muy jóvenes o apenas están empezando con sus ciclos menstruales y tienen sintomatología muy dolorosa, pues la recomendación es hacer un manejo inicial con antiinflamatorios no esteroideos y con anticonceptivos orales, ¿cierto? En nuestro medio y a nivel mundial, la terapia con anticonceptivos orales es una de las terapias más recurridas para el manejo del dolor causado por la menstruación. Entonces se instaura una terapia con anticonceptivos orales que permiten que la menstruación sea una menstruación regular, que el flujo menstrual disminuye en cantidad, en días de duración, y se observa cómo evoluciona la sintomatología de la paciente. Normalmente la terapia se administra por unos 6 meses y se evalúa nuevamente el caso. Si la paciente, a pesar de la terapia, sigue con ciclos anormalmente dolorosos, pues la recomendación es hacer una laparoscopia para entrar directamente a la cavidad abdominal, visualizar qué está pasando y permite el mismo examen hacer una terapia destructiva de las lesiones que se observen para mejorar el dolor y la aparición de la sintomatología dolorosa de la paciente. Ahorita nos mostraron otras preguntas de WhatsApp que preguntaban cuál era el tratamiento. Ya no las voy a leer porque ya le respondió el doctor Castañeda. Hoy estamos aprendiendo sobre endometriosis y también nos puede enseñar mucho sobre el tema una mujer que ha vivido durante su vida prácticamente esta situación. Hoy tenemos historias de vida en Sana que Sana. Eliana Botero, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Usted es paciente Gracias. o conocida del doctor Castañeda? Paciente conocida. Paciente conocida, bienvenida. ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo estás?
Usted le dicen Bien, gracias. endometriosis y ¿qué le da? Ay, como escalofrío. Como una cosa, me erice. Me ¿Cómo erice. ha sido esta historia? Pero yo hablaba con ella y ha sido una historia difícil porque no es un asunto fácil, pero ella me decía, el mensaje que yo le quiero dar a las mujeres es que no se resignen, es que busquen alternativas, es que no se acostumbran a los dolores, ni a este ni a ninguno, pero bueno, hablemos de este. ¿Cómo ha sido tu historia, Eliana? Yo empecé las menarcas, como dice el doctor Juan David, desde los 12 años. Desde el momento en que las empecé eran periodos irregulares, periodos abundantes, un mes sí, cada mes y medio. Entonces uno se va como acostumbrando como a esa condición de vida. Entonces uno termina como adaptándose a que eso es normal, porque nadie lo asesora a uno, nadie le dice eso no es normal, su periodo no debe durar tanto tiempo, su periodo no es normal que sea tan doloroso. Ni tan abundante. Ni tan abundante. Entonces, normalmente, o sea, empecé a ir al médico de familia, médico general, y él me decía, no, el día que tengas un hijo, quizás esos síntomas van a mejorar, toma buscapina, toma eso, cuando tengas el periodo, naproxeno, que es antiinflamatorio. Entonces uno termina creyendo que es normal. Y mire el riesgo tan grande, porque con lo que hemos aprendido con el doctor Castañeda, puede iniciar como una endometriosis simple, pues como, no sé, el comienzo normal y evolucionar hasta volverse un asunto grave. Si se coge a tiempo, es muy distinto si se empieza a tratar. En tu caso no fue así. No, creo que ese fue incluso mi caso, porque pensé que era normal. Entonces, al pasar del tiempo, tuve una hija, pero los síntomas continuaron, cada vez eran más fuertes, dolor en las piernas, dolor en los ovarios, inflamación, periodos acompañados de vómitos, problemas intestinales que uno decía, pero esto ¿por qué cada tengo mes? eso? Porque tengo un daño de estómago y un vómito, porque tengo el periodo, pero ahora pues mira uno que es asociado la endometriosis al problema que de pronto uno lo toma como un problema intestinal. Entonces, ya fue como empeorando. Después me realizaron una ecografía transvaginal en la que me descubrieron que tenía unas adherencias al útero que eran endometriosis. Entonces me empezaron un manejo clínico, me empezaron con un dispositivo que es el Mirena, que es indicado para tipo de pacientes con endometriosis. Lo tuve durante 3 años. Durante esos 3 años... Siguió el dolor. O sea, inicialmente duré, el cuerpo como que no se adaptaba, eran sangrados irregulares, durante un tiempo estuve como estable, empezaron a aparecer otra vez los dolores en los ovarios, en ecografías me mostraban que me daban quistes hemorrágicos en los ovarios que se reabsorbían solos, con el tiempo desaparecían, volvían y reaparecían. No funcionó. Entonces, 3 años después, el doctor Juan David me retiró el dispositivo para intentar otro tratamiento conmigo. Ya hace 1 año estamos en un tratamiento con anticonceptivas orales. Inicialmente funcionó perfectamente, me estabilicé mucho los sangrados, en los síntomas, pero después de un tiempo volvieron a aparecer. Entonces eran 2 o 3 meses sin periodo y después 1 mes, mes y medio con periodo, o 1 semana con periodo, 1 sin periodo, 3 con periodo. Eso es una tortura. Dolor de ovarios, cólicos, o sea, ya finalmente evaluando pues que no estaba... Como no me estaba sirviendo el tratamiento con anticonceptivas orales, tomamos la decisión ya de hacer un método quirúrgico. Ya me van a realizar un procedimiento que se llama histerectomía por laparoscopia, en vista de que yo ya no deseo tener más hijos y que ya pues llevo 20 años, 21 años con este problema de endometriosis, entonces ya tomamos como opción el método quirúrgico. Ok, ¿tú tenés una niña? Tengo una niña de 17 años. Me imagino cómo la habrás cuidado y la habrás encaminado, la habrás llevado donde el ginecólogo y tener la certeza de que ella no iba a padecer este asunto. Sí, ella también es paciente del doctor Juan David. Vea, como él decía, es un asunto que también se lleva en la sangre. ¿Tú crees entonces, recapitulando un poco, que si se te hubiera prestado la atención adecuada desde el principio que manifestaste tus síntomas, no habría evolucionado hasta el punto que te tocó vivir con este tema? Eliana? Claro, y la calidad de vida hubiera sido muy diferente, porque han sido años de mucho dolor, de muchas incomodidades, de hemorragias, de ir al trabajo y que se te pase el periodo, que nada es suficiente, que tengas que usar un tampón y toalla al tiempo porque no es suficiente, nada, que tomes pastillas todo el tiempo para el dolor, tanto que uno termina acostumbrándose y ya lo último ni pastillas para el cólico toma porque diario tiene uno cólico, diario vive, entonces uno se resigna. Entonces lo que yo invito a las televidentes es a que no se resignen, a que hay
o tratamiento para esta enfermedad, a que busquen ayuda, a que busquen su especialista de confianza, que se hagan su ecografía, que se hagan sus controles. Y hay alternativas. Puede que para mí el Mirena no haya funcionado, los anticonceptivos orales, pero hay pacientes que conozco y amigas que han evolucionado bien entre estos tratamientos. Entonces pienso que lo importante no es resignarse, sino buscar ayuda y hacerlo a tiempo. Y si sus hijas están pasando por esto, o familiares, que también las lleven y le busquen ayuda en un especialista, porque de verdad esto no es calidad de vida, esto no es normal y no podemos resignarnos a vivir bajo estas condiciones. Mejor dicho. Ahí está, tremendo mensaje. Eliana, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Olga, muchas gracias por invitarme. Y que le pueda decir adiós a todos esos síntomas y esas... Esperemos que así sea. Ay, Dios va a salir mío. en muy buenas manos. En esas que están las por allí. mejores. Yo creo que sí. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa para comerciales, 305-316-6560. Nuestra línea de WhatsApp para sus preguntas y aportes. Ya regresamos. Hoy estamos juntos, como todos los días, aprendiendo sobre salud. Hoy en particular sobre la endometriosis. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana, hoy para seguir hablando sobre la endometriosis. Esta enfermedad ocurre cuando las células del útero se ubican en otras partes del cuerpo, lo cual puede originar dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y en algunos casos inconvenientes para quedar en embarazo. Recuerde visitarnos en el canal de YouTube de Televid. Ahí también subimos todos los programas de Sana que Sana. Ustedes ingresan a YouTube, canal Televid, Sana que Sana, y ponen el nombre del tema que les interesa repetir para volverlo a ver, para compartirlo y así seguir difundiendo esta cultura de la salud física y emocional, que es lo que pretendemos y buscamos en Sana que Sana. Continuamos con el doctor Juan David Castañeda, nuestro ginecobstetra invitado. ¿Cómo vamos, doctor? Muy bien, excelente. Muy bien, nosotros muy contentos aprendiendo y tenemos bastantes inquietudes en el 305-316-6560. Veamos. Buenos días para ti, les hago una pregunta. ¿La endometriosis puede desaparecer por sí sola? Y otra pregunta, ¿hay peligro de planificar con té de cobre padeciendo endometriosis? Carolina, un abrazo para ti. Bueno, la respuesta para Carolina, la endometriosis como tal no desaparece sola, ¿sí? La endometriosis siempre necesita una terapia, sea terapia médica o terapia quirúrgica para que la enfermedad no digamos que desaparezca, se controle. Cuando a una mujer, que es muy importante resaltar, como lo decía la Eliana ahora, nuestra paciente, la endometriosis es una enfermedad crónica, o sea, eso es lo primero que no se tiene cura. que tener en cuenta una paciente. La paciente que le diagnostican endometriosis le están diagnosticando una enfermedad como la presión alta, el azúcar o el tiroides. Mientras esté en terapia va a estar controlada la enfermedad, pero si no está en terapia va a estar sintomática. Entonces la enfermedad endometriosis, que es una enfermedad que, como tú lo dices, no tiene cura desafortunadamente, cura definitiva. ¿Tiene La control? única cura definitiva de la enfermedad es que la paciente llegue a su menopausia fisiológica o que se le realice una cirugía radical definitiva en que se le saque el útero y sobre todo los ovarios, que son las glándulas productoras de estrógenos, porque es una enfermedad estrógeno dependiente, o sea, causada por la hormona de la mujer, que es el estrógeno. Perfecto. Sí. Más inquietudes, doctor, para usted. Buenos días. Hace 2 años me operaron de endometriosis. Quisiera saber, tengo dolor en la cintura y el doctor dice que es endometriosis. Quisiera saber qué tratamiento hay para eso. ¿Ya la operaron? ¿Eso puede repetir, doctor? Sí, la enfermedad puede repetir. Antes de contestar la pregunta a la paciente, una cosita que me quedó faltando por contestar. Doctor, claro. La paciente que planifica con la T de cobre, el tener una T de cobre hace que los sangrados menstruales sean en más abundancia, más duraderos, en más cantidad, duran más días, entonces eso puede favorecer en algo a la sintomatología dolorosa. La T de cobre como tal no produce endometriosis, pero el sangrado más abundante sí puede hacer que tenga más sintomatología. Ahora, con respecto a esta segunda pregunta de la paciente,
de la televidente, perdón, a ella ya la operaron de endometriosis, habría que mirar qué tipo de cirugía le hicieron, pero como les digo, si no le hicieron una cirugía radical, la enfermedad endometriósica puede recurrir en el tiempo, porque si ella le hicieron fue una limpieza laparoscópica de su enfermedad y no continuó una terapia farmacológica posterior, probablemente como sigue ovulando, la enfermedad se puede volver a reactivar con el paso del tiempo y puede volver a producir los mismos síntomas que tenía antes de que le hicieran la primera cirugía, como lo que ella refiere, dolor de cintura, dolor bajito, sí, dolor pélvico, entonces sí puede recurrir la sintomatología dolorosa. Bien. Buenos días, mi hermana tiene 25 años, tiene endometriosis severa, dice que también la pelvis congelada. Los médicos dicen que la cirugía no es apta porque puede perforar el colon y la vejiga. ¿Qué consejo me puede dar? Los dolores son muy, muy fuertes, incluso le aplican morfina. ¿Qué es pelvis congelada, doctor? La pelvis congelada es un hallazgo eventual que tenemos los cirujanos en algunos momentos quirúrgicos cuando encontramos una pelvis que no tenemos por dónde accederle para hacer la cirugía que queremos hacer, ¿cierto? La reacción inflamatoria que se puede producir en los órganos pélvicos por la misma inflamación crónica hace que haya un proceso inflamatorio donde se forman cicatrices y los órganos internos se van pegando unos contra otros, ¿sí? Se van cicatrizando entre los mismos órganos y se van pegando de la pared abdominal, ¿sí? Entonces puede llegar el caso que una pelvis se vuelva congelada porque se vuelve un bloque que cuando uno entra a hacer la cirugía no tiene por dónde acceder para la cirugía que uno va a hacer. Probablemente este caso sea uno de los casos que con alguna frecuencia manejamos en la clínica en la que yo trabajo, donde tenemos una unidad para manejo avanzado de cirugía mínimamente invasiva, donde regularmente manejamos este tipo de casos con ayuda de un grupo interdisciplinario, con cirujano, con urólogo, porque como la paciente lo dice, se puede afectar el intestino, se puede afectar la vejiga, se pueden afectar muchos de los órganos pélvicos y uno necesita tener un equipo interdisciplinario para el caso de cirugías tan difíciles como la que la paciente refiere. Pero el consejo para ella sería que asista nuevamente donde su médico y que la remita a una unidad de cirugía mínimamente invasiva donde se maneje un grupo interdisciplinario para que le hagan el manejo correcto y con más seguridad de su patología. Perfecto, doctor. Vamos otra vez a las calles de Medellín, donde hay otra importante pregunta para el tema de la endometriosis. Hola, mi nombre es Cris y mi pregunta es: ¿la endometriosis puede causar infertilidad? Hablemos de ese asunto que es uno de los más complicados. ¿Infertilidad es sinónimo de endometriosis? Perdón, endometriosis es sinónimo de infertilidad. Casi siempre, o sea, se ha encontrado que las pacientes que tienen trastornos de la fertilidad, hasta en un 70% de las pacientes tienen algún grado de endometriosis. Entonces son situaciones que van cogiditas de la mano, la enfermedad endometriósica con la infertilidad. Entonces sí es muy común encontrar pacientes que tengan trastornos de fertilidad que tengan endometriosis. Doctor, pero si ese tratamiento se empieza a tiempo, ¿se puede evitar esa infertilidad o no en todos los casos? Si el tratamiento, como les decía ahora al principio del programa, la enfermedad es una enfermedad que se puede controlar médicamente. Si la paciente tempranamente acude a su médico, le hacen el diagnóstico y le hacen un manejo médico correctamente, probablemente ese manejo se lo vayan a sostener, ese manejo farmacológico, hasta que la paciente esté interesada en buscar embarazo. Cuando ya la paciente está interesada en buscar embarazo con su pareja, se suspende la terapia para la endometriosis y ya se trata de ayudarle a la pareja a que se logre embarazar más fácil, ¿sí? Pero no es raro encontrar esa relación tan íntima entre las dos situaciones, la infertilidad y la endometriosis. Perfecto, otra preguntita. Buenos días, gracias por este interesante programa. Muchas gracias aquí por vernos. Mi pregunta es: ¿al cuánto tiempo luego de una laparoscopia se debe hacer nuevamente? ¿Cuál es el seguimiento? Debido a mi endometriosis tuve una laparoscopia hace 2 años y en este momento siento muchas molestias. Quisiera saber si las masas que me encontraron en ese entonces las tengo nuevamente. Agradezco la orientación. Feliz día para ti, gracias por escribir. Bueno, la enfermedad endometriósica es una enfermedad que recurre. Sí, eso tiene que quedar grabado en las pacientes. A uno a veces le duele decirle eso a las pacientes, pero es una enfermedad
que las va a poner a sufrir durante toda su vida reproductiva, ¿cierto? A veces los compañeros nuestros oncólogos, los que manejan cáncer, le refieren a uno, es más fácil o es mejor, así suena muy cruel, entre comillas, tener un cáncer que tener una endometriosis, porque el cáncer uno sabe cuál es la evolución, qué va a afectar, cuál es el próximo paso. Una endometriosis es una enfermedad muy errática que se comporta de manera muy distinta en todas las pacientes. En el caso de esta paciente ya tuvo una laparoscopia operatoria, le hicieron tratamiento de su enfermedad, ahora dice que vuelve a tener quistes, habría que hacerle una evaluación ultrasonográfica para ver qué tipo de quistes tiene, si son quistes compatibles con endometriosis o no, ¿sí? Y si lo vuelve a tener, el único tratamiento para ella es que la vuelvan a intervenir quirúrgicamente para resecar los quistes, para limpiar la endometriosis que nuevamente tenga y ponerla en un tratamiento a largo plazo médico para evitar que la enfermedad en el tiempo vuelva a recurrir muy rápido, porque aún con tratamiento, que esa es otra cosa para notar negativa en la enfermedad, aún con tratamiento médico, la enfermedad puede volver a recurrir en el tiempo. Perfecto. Y nada que ver la relación entre cáncer y endometriosis, eso no, cáncer de útero o sí. No existe realmente una relación estrecha entre la endometriosis y el cáncer, pero sí se ha encontrado que los quistes endometriósicos en los ovarios muy rara vez pueden hacer carcinomas endometrioides, ¿sí? Que es una variedad de cáncer agresivo de ovario. Entonces, cuando una paciente tiene un tumor ovárico compatible con un endometrioma, un quiste de menstruación, por eso es necesario operarla, resecarle la lesión quística y hacerle un estudio de anatomía patológica al espécimen que se retira para confirmar que es un endometrioma y que no esté degenerándose en un carcinoma endometrioide. Muy bien, doctor Juan David. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa para comerciales y ya regresamos a Sana que Sana con nuestro tema de hoy, que es la endometriosis. Ya volvemos. Seguimos hoy en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es la endometriosis. Factores de riesgo para la endometriosis: haber menstruado por primera vez a una edad temprana, no haber tenido hijos, tener madre o hermana con la enfermedad, tener periodos menstruales frecuentes o que duran 7 o más días. Doctor, ahorita Eliana en su testimonio nos decía que el médico le dijo, de pronto cuando tenga su primer hijo se le resuelve esa situación. ¿Eso tiene algo tiene algún asidero, pues eso, o no? Realmente, pues como hablamos ahora, la endometriosis puede cursar con trastornos de la fertilidad. Entonces, tener el primer hijo ya es un logro muy importante para la mujer que tiene la enfermedad, ¿cierto? Sí. Porque muchas pacientes cursan con trastornos de la fertilidad. ¿Qué pasa cuando una mujer se embaraza? Tiene un periodo de amenorrea prolongado, ¿cierto? O sea, entra en 9 meses de ausencia de menstruación, más otros tantos meses, 6 meses, un año más después de haber tenido el parto, por la lactancia, en que también continúa la amenorrea, o sea, la ausencia de menstruación. Eso puede hacer que mejore mucho la sintomatología dolorosa, mas no hace que la enfermedad desaparezca. Una vez se recupera la ovulación, que el ovario empieza a producir nuevamente estrógenos cada mes, la enfermedad puede volver a aparecer en la sintomatología. Ok, ya nos queda claro. Tenemos otros mensajitos en WhatsApp, yo creo que alcanzamos a unos... Sí, lo respondemos rápido. Buenos días, gracias por los temas, muchas gracias a ti por vernos. La pregunta es, ¿el tratamiento con diclofenaco y osina inyectables, eso es para el dolor, doctor? Sí, para el cólico. ¿Mes a mes es bueno o son solo paños de agua tibia para este tema? Un abrazo para ti. Eso es un manejo sintomático, ¿sí? El manejo con antiinflamatorios o con antiespasmódicos, como lo dice la paciente, es un manejo sintomático, ahí no se está manejando la enfermedad. Lo ideal es hacer un manejo farmacológico hormonal para mantener controlada la enfermedad, sea con anticonceptivos orales, que es como el tratamiento de primera línea, con progestágenos tomados como el Dienogest, que es una molécula relativamente nueva en nuestro medio, que controla más o menos adecuadamente la enfermedad, o colocar un implante intrauterino, un dispositivo con levonorgestrel, un dispositivo medicado, o ya hacer un manejo quirúrgico, ¿sí? Pero eso que dice la paciente son tratamientos sintomáticos, no se está manejando como tal la enfermedad, sino el síntoma doloroso. Ella bien lo dijo, paños de agua tibia. Exactamente. De alguna manera. Doctor, el asunto hormonal, el asunto de las emociones, ¿se exacerba más en pacientes con endometriosis?
Pues yo creería que sí, porque una Es que ese paciente que dolor. continuamente esté con dolor, con cólico, con molestia, se mantiene irritable, se mantiene molesta, se mantiene aburrida, se mantiene desesperada, ¿cierto? Entonces eso sí tiene que afectar mucho el estado de ánimo de la paciente. Se nos acabó el tiempo, Doc. Recomendaciones para madres que tengan hijas que vayan a empezar este proceso para prevenirlo, para atenderlo a tiempo. Recomendaciones para mujeres que se identifiquen con Eliana o de pronto no tan drástico, pero que tengan esos cólicos, ese sangrado tan abundante. ¿Usted qué les diría? Pues la recomendación primero sería que evalúen qué está pasando con los ciclos menstruales propios y de sus hijas. Si son ciclos anormalmente dolorosos, anormalmente intensos en sintomatología, acudan al médico para que las evalúe y si es del caso, las pongan en un tratamiento a largo plazo, sobre todo con métodos como los anticonceptivos hormonales para controlar la cantidad, el volumen y el dolor originado por la menstruación. Si no se mejoran con eso, vuelvan nuevamente al médico para que ya dispongan, si es necesario, hacer una intervención quirúrgica como una laparoscopia operatoria para diagnosticar la enfermedad, tratarla y hacer un tratamiento complementario. Sobre todo tener en cuenta, como lo decíamos al principio del programa, que se trata de una enfermedad crónica, inflamatoria y recurrente en el tiempo. O sea, no hay un tratamiento definitivo y no hay un tratamiento milagroso, desafortunadamente. Y las consecuencias, sin ser alarmistas ni terroristas, pueden ser muy complicadas para la salud de esta mujer, aparte de los dolores y las molestias. Sí, claro, pueden ser muy alarmantes por el compromiso sistémico que puede provocar a nivel de intestino, de uréteres, de vejiga, de otros órganos pélvicos o de otras partes del cuerpo y por el trastorno de fertilidad que con el tiempo pueden sufrir estas pacientes, que puede traer pues problemas más adelante en su relación de pareja o en la formación de su núcleo familiar. No nos acostumbremos a los dolores, mis queridos televidentes, ni dejemos que nuestras niñas digan es que a usted le tocó ser mujer y entonces cada mes es normal que tenga ese sangrado abundante, que tenga ese cólico incapacitante, porque es que los cuadros que algunos WhatsApp nos plantearon y Eliana, de verdad son cosas muy dolorosas. Busquen soluciones, busquen alternativas. No es un camino fácil, como lo decía el doctor Juan David, pero hay que buscar al especialista para que nos saque adelante. Doctor Juan David Castañeda, gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, Olga. Muy bien, nosotros terminamos esta semana de Labores en Sana que Sana, los esperamos el próximo martes, donde vamos a hablar de un tema súper importante para prevenir enfermedades. Vamos a hablar de manipulación de alimentos, vamos a tener con una experta en el tema aquí una muy buena conversación. Cómo se lava la lechuga, cómo lavar ese tipo de alimentos, cómo lavar los implementos de la cocina, cómo mantener esa asepsia que debemos tener a la hora de manipular alimentos. Eso previene muchas enfermedades. Nos vemos entonces el próximo martes. Feliz puente y feliz descanso para todos. Feliz resto de día. Sana que sana. Y recuerden que tenemos nuestros dos productos Televid, que son la Virgen de la Vida, que ustedes saben que vienen en varios tamaños, y también el díptico de las madres, que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-9050, opción 1. Feliz fin de semana y nos vemos el martes en Sana que Sana.